continuamos con el programa. Estoy escuchando si hay preguntas. Y tenemos una conferencia magistral ahora, los intercambios franco-mexicanos en psiquiatría, por parte del doctor Javier Villaseñor Vallardo, una síntesis muy pequeña de su currículum, presidente ejecutivo del presente congreso, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, médico especialista en psiquiatría, maestría y doctorado en antropología social y antropología social y etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Buenas tardes. Los intercambios franco-mexicanos, franco-latinoamericanos en psiquiatría. La historia de nuestra especialidad en América Latina ha estado marcada desde sus inicios por la influencia de la psiquiatría francesa. Con las ideas de la Revolución de 1789, el pensamiento de Pinel alcanza a todos los países de la región. En el transcurso del siglo XIX, tal escuela fue la principal fuente de inspiración para los psiquiatras de este lado del Atlántico. Y ello duró también durante una buena parte del siglo XX mediante la obra de Henri E. La asistencia psiquiátrica en México comenzó en la Ciudad de México, con la fundación del Hospital San Hipólito en 1567, por el hermano Bernardino Álvarez. Este hospital fue la primera institución creada en América para aliviar a los enfermos mentales. Tras los epifenómenos de la independencia mexicana en 1821, se produjo un rechazo a todo lo español y una imitación generalizada de la cultura francesa, especialmente en el campo científico, literario e ideológico. Las principales publicaciones científicas del periodo posterior a la independencia dan testimonio de esta tendencia. Las ideas que Pinel introdujo en Europa a principios del siglo XIX comenzaron a circular en México en la década de 1830. Tras el cierre de la Real y Pontificia Universidad de México y de la Escuela de Cirugía en 1833, los médicos mexicanos crearon un nuevo programa de enseñanza, cuyos cursos se inspiraron en los programas de estudio franceses. Cada vez eran más los médicos mexicanos que iban a París para completar su formación. 3 años más tarde, en 1836, se inauguró la primera Academia de Medicina y también estuvo sujeta a una importante influencia francesa. La expedición científica a México, decretada por Napoleón III en 1864, dio origen a la actual Academia Nacional de Medicina. En 1884, la Escuela de Medicina publicó los cursos que impartía el propio Charcot en la versión recogida por Pierre Marie. En 1890, la Escuela de Medicina utilizó el Précis de Psychiatrie de Régie. Mi maestro, el doctor Patiño, también estudió el Précis cuando era estudiante en La Castañeda, hospital psiquiátrico, fundado por Porfirio Díaz, también siguiendo el modelo francés. La Cátedra de Enfermedades Mentales de la Facultad de Medicina fue creada en 1897 y su primer titular fue el doctor José Peón Contreras. En 1910, la Universidad de París apadrinó a la Universidad de México. El profesor Pérez Rincón escribió que en 1925, la recientemente reestructurada Universidad Nacional Autónoma de México invitó a Pierre Janet a dar un curso. El título de su curso fue Psicología de los Sentimientos. El doctor Guevara Oropesa fue el encargado de acompañar a Janet en su viaje a México. En 1923, la tesis de este joven médico fue una de las primeras en comparar la doctrina de Janet con el psicoanálisis freudiano. La Academia de Medicina Nacional lo recibió como miembro honorario. En su conferencia inaugural, Janet declaró que ninguna universidad podría considerarse completa si no tuviera una cátedra de psiquiatría.
Esta cátedra fue creada en 1926, siendo profesor titular el propio doctor Guevara Oropeza. El texto del curso impartido por Jané fue publicado en español en unos pocos ejemplares. El libro fue reeditado en 1980 con una introducción del profesor Pérez Rincón y un prólogo del profesor Pierre Pichot. Después del primer Congreso Mundial de Psiquiatría organizado en París por el maestro de mi maestro, Henriet, dio una serie de conferencias en español en México. Aquí lo vemos con los integrantes de la Sociedad Científica de Jalisco, el Grupo Garma, que hizo una historia interesante, con aportaciones a la psiquiatría nacional e internacional. Entre los psiquiatras franceses, el que va a tener el papel de enlace activo con la psiquiatría latinoamericana a finales del siglo XX es sin duda Yves Pélissier. Había empezado al final de la Segunda Guerra Mundial su carrera en la Facultad de Argel, cuando Argelia formaba aún parte de la República Francesa. En 1962, cuando consigue su independencia la República Argelina, Pélissier siguió su carrera en Francia y en 1972 fue nombrado profesor de psiquiatría en el Hospital Necker Enfants Malades de París, donde organizó durante varios años jornadas internacionales a las que asistían asiduamente psiquiatras del mundo entero, en particular latinoamericanos. Además, Pélissier participó en numerosos coloquios y congresos en América Latina, celebrados entre otros lugares en Lima y Río de Janeiro. En 1994 y 95 tuvimos un rico intercambio entre la Universidad de Guadalajara y los representantes de la Société Médico-Psychologique y de l'Évolution Psychiatrique, los profesores Evelyn Peusner e Yves Toré. En 1995, durante el 14º Congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, tuvo lugar el primer coloquio franco-mexicano que organizamos, fruto del cual publicamos el libro Encuentros Franco-Mexicanos de Psiquiatría y de Etnopsiquiatría, con el apoyo de la Embajada Francesa en México y la revista del Residente de Psiquiatría. Es la presentación del libro. En octubre de 1998 tuvo lugar en Guadalajara el Simposio Regional de las Américas de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Allí, con el maestro Garrabé y Juan Manuel Rodríguez, presentamos un simposio sobre la psicopatología en la obra de Juan Rulfo. Un momento extraordinario fue la celebración del jubileo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, organizado en París por el maestro Jean Garrabé en el año 2000, contando con delegación latinoamericana más importante que en 1950. En 2001 organizamos el segundo coloquio franco-mexicano, Asociación Psiquiátrica Mexicana, l'Évolution Psychiatrique, durante el 17º Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la reunión regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría del 16 al 20 de noviembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. El tercero en 2002, en Guadalajara, coincidiendo con el 9º Congreso del Instituto de Psiquiatras de la Lengua Española. Se celebró el evento titulado La Psiquiatría Transcultural y Transhistórica, homenaje al profesor Honorio Delgado. Ahí fue donde se hizo el altar de muertos, que le hizo Mariátegui. En esa ocasión se nombró profesor honorario de la Universidad de Guadalajara a Jean Garrabé. Pocos años después, el profesor Yves Toré impartió conferencias en el Paraninfo de la misma universidad, tocando temas como la obra de Jané y sobre su libro de la teatralidad. La cuarta conferencia tuvo lugar en febrero de 2005, en Guadalajara, durante el 4º Congreso de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco. El tema fue el fin de las esquizofrenias y las psicosis cicloides. El mismo año, en noviembre, celebramos la 5ª conferencia en Los Cabos, Baja California, en el marco del 19º Congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana sobre psicosis alucinatorias crónicas. El 6º coloquio franco-mexicano se denominó La percepción de las alucinaciones. Se celebró en el marco del 5º Congreso Internacional de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco y del 14º Congreso Internacional del Instituto de Psiquiatras de la Lengua Española. Fue en Puerto Vallarta, Jalisco, del 12 al 15 de octubre de 2006. Durante ese congreso se recordó, entre otras cosas, que la primera utilización de la cloropromacina en América se hizo en México, gracias a los lazos que Dionisio Nieto había conservado con sus colegas y amigos franceses,
Claro que el profesor Renato Alarcón va a decir que fue primero allá en Lima. Una nueva época se inició con los intercambios entre GLADET, l'Evolution Psychiatrique y la Société Médico-Psychologique. En 2008, nuevamente en Guadalajara, ya con el auspicio del recién refundado GLADET, de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural y de la Asociación Mundial de Psiquiatría, se organizó el 7º coloquio franco-mexicano. En una emotiva ceremonia, los profesores Jean Garrabé, Yves Toré, Manuela de Luca y Pierre Chenives, entre otros, fueron nombrados miembros honorarios del GLADET. El evento culminó con una visita a la tierra del tequila, como pueden ver. Publicamos entonces la obra titulada Psiquiatría, Naturaleza y Cultura, con las mejores conferencias del evento. Año 2010. Tuvo lugar el 7º encuentro franco-mexicano y el 3er encuentro franco-carabobeño-jalisciense de psiquiatría con el tema Formas culturales de la angustia, celebrado en la ciudad de Valencia, Venezuela, de donde es originario el profesor Carlos Rojas, por cierto, el 16 y 17 de marzo de 2010. Allí, el doctor Garrabé recibió la orden rectoral Alejo Zuloaga, de la Universidad de Carabobo, y además nos lanzó el desafío de preparar una antología de textos clásicos de la psiquiatría latinoamericana, obra que se presentó en la tierra de Juan Carlos Estañaro en 2011 durante el 14º Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría. El 9º Encuentro Franco-Mexicano de Psiquiatría fue en agosto de 2010, en Cusco, Perú, durante el 21º Congreso Peruano de Psiquiatría y el 2º Congreso GLADET. El tema fue de la psiquiatría folclórica a la psiquiatría cultural. El 10º Encuentro Franco-Mexicano de Psiquiatría se llevó a cabo durante el 3er Congreso Internacional del GLADET, Migraciones, Violencia y Psiquiatría Cultural, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2012. Durante este congreso, el profesor Toré realizó la presentación del libro del profesor Garrabé, Disertaciones sobre la psiquiatría. Y por primera vez, GLADET entregó la condecoración Jean Garrabé a nuestro querido amigo y profesor Renato Alarcón. Ahí lo tienen. La 11ª Conferencia Franco-Mexicana tuvo lugar en noviembre de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, con GLADET y la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. Ahí está el profesor Velasco, que hace rato nos visitó en línea. Las mejores conferencias de este congreso han sido publicadas en el libro Desafíos Globales y Psiquiatría Cultural. Si a alguien le interesa esta obra, con gusto se las hago llegar. Esta vez el profesor Juan Carlos Estañaro recibió la condecoración Jean Garrabé. La 12ª conferencia fue organizada por el doctor Alberto Velasco, entonces vicepresidente de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y Salud Mental, en el Centro Hospitalario Saint-Anne de París, en enero de 2016. Durante este coloquio se nombró presidente de honor al doctor Garrabé y se presentaron trabajos sobre la etnopsiquiatría mexicana, obtenidos del libro titulado Hacia una etnopsiquiatría mexicana, mismo que se presentó durante el primer evento de la COFALP en septiembre de ese mismo año. Ahí estamos todos en Santana, ¿no? Poco tiempo después, el 5 y 6 de octubre de 2017, para celebrar los 150 años del Hospital Santana, la COFALP propuso organizar nuestro primer congreso internacional versado sobre el acompañamiento terapéutico, prácticas actuales de la psiquiatría, acompañar, contener, curar. El evento fue un éxito, tanto en este lugar como en el auditorio del Ministerio de Salud francés. Ya contando con la COFALP, una 13ª conferencia, Traducir el Sufrimiento, se organizó en octubre de 2018 en Nueva York, en la Universidad de Columbia, durante el 5º Congreso GLADET, en paralelo con el 5º Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, que tenía el título Lograr la salud mental, equidad, hacer que la psiquiatría cultural cuente. En noviembre de 2019, con la COFALP en el Hospital Santana, celebramos nuestro 2º Congreso Internacional con el tema La implicación de la familia en los cuidados psiquiátricos. Durante los congresos internacionales 6º y 7º del GLADET, rendimos homenaje a los profesores Garrabé y Toré, fallecidos en 2020. Hubo un intenso intercambio académico franco-latinoamericano y publicamos trabajos de distinguidos colegas, varios de ellos aquí presentes, y otros de la Escuela de Perpiñán.
Culminamos el año 2022 en La Habana, Cuba, con el tercer Congreso Internacional de la COFALP, titulado La atención en psiquiatría, historia, evolución, actualidad. Quiero recordar que el 1 de octubre de 2021 en la Academia Nacional de Medicina de París se realizó un emotivo homenaje al maestro Garrabé. Allí presentamos y compartimos parte de estos gratos recuerdos con los allí presentes, todos cercanos al maestro. Lo allí dicho por su servidor en nombre de Casarotti, Rojas y Estañaro y muchos más, se publicó en un número especial de la revista de la Evolución Psychiatrique. Aquí lo tienen. Una obra singularmente traducida a muchos idiomas es esta historia de la esquizofrenia, en español, La noche oscura del ser, altamente recomendada. Dave Toré destaca su interés por la literatura, fundador de la sección de literatura y psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría, estudioso también de la melancolía, enfermedad de amor, maladie d'amour. Ahí está la calle Pinel, donde vivía el maestro Garrabé. Aquí en Chile, Yves Toré, el fundador de la sección de literatura y psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Yves Toré. Melancolía, maladie d'amour. No pretendo agotar el tema de los intercambios franco-latinoamericanos. Hay otros queridos colegas aquí presentes y muchos ausentes que han hecho una gran labor en favor de esta bella tarea. Los invito a todos a seguir trabajando en esta tarea. Gracias.